Se me olvida siempre. Ahora sí la estoy grabando. Sí, tienen toda la razón. Ya, ahora sí la estoy grabando. Les comentaba que nosotros esta última clase hemos estado hablando acerca del flujo de energía en la naturaleza. Nosotros vimos de qué manera la energía que estaba en el Sol era capaz de traspasar y ser fijada en materia orgánica por parte de los productores. En este paso que nosotros estudiamos acá estaba la fotosíntesis, de modo que los productores, mediante la fotosíntesis, dejaban la energía disponible ahora en el ambiente biótico. Y luego de eso, empezamos a estudiar nosotros los mecanismos que permiten que los mismos seres vivos obtengan energía. Estudiamos la respiración celular y la fermentación. Cuando un organismo utiliza energía, parte de esa energía la disipa mediante calor. Nosotros mismos. Ahora si usted toma su temperatura, usted ve que está a una temperatura más alta, porque usted está generando una serie de reacciones químicas en su cuerpo, y esas reacciones tienen como consecuencia la producción de calor. Y ese calor se disipa al ambiente. Ahora, cuando un consumidor consume a un productor, parte de esa energía se transfiere hacia él. Una parte, porque la otra parte la ocupó la planta. La ocupó para crecer, la ocupó para formar su estructura, la ocupó para formar su fruto. Una parte la ocupó. Por lo tanto, si la planta fue capaz de fijar una cantidad N de energía, la energía que se puede transferir hacia ese consumidor es N menos lo que esa plantita consumió. Pero no solamente se transfiere energía, sino que se transfiere también materia. Y de estas flechitas verdes vamos a hablar hoy día. Se transfiere también materia. No se transfiere solamente glucosa. A partir de la glucosa producimos energía, ¿verdad? Pero se transfieren también otros elementos, otros compuestos, Planta. y que pasan hacia este conejito. Ahora bien, sabemos que este conejo también va a hacer actividad metabólica, por lo tanto también va a disipar calor al ambiente, y finalmente, si no hay más intermediarios, este conejo en algún momento va a morir, o bien algunos restos orgánicos de este conejo ya van a pasar a los descomponedores, que obtienen también su energía estos descomponedores, pero también pasa la materia, la flechita verde. Los descomponedores van a extraer toda la energía que puedan de esa materia para descomponer, pero tienen otro fin que es muy importante para los ecosistemas, y es esta flechita que está aquí. Los descomponedores devuelven estas moléculas inorgánicas al ecosistema. Y después que la devuelven, quedan disponibles de nuevo para los productores. Fíjese que esta parte que está aquí abajo solamente depende de las flechitas verdes, no de las flechas amarillas, porque no hay energía que vuelva desde los descomponedores a las plantas. No, se saca toda la máxima energía. Por lo tanto, aquí nosotros sí podemos ver que hay un ciclo. Nosotros sí podemos ver que hay un ciclo entre las flechitas verdes y que las sustancias o los elementos están continuamente siendo reciclados. Pasan de aquí, pasan de aquí, pasan de aquí, pasan de acá. Que no es algo que ocurre con la energía. Bueno, algunos elementos se reciclan mejor que otros. Y algunos elementos son fundamentales en su reciclaje y son los que nosotros vamos a tener que estudiar. ¿Ya? Bien. Ahora, esto tiene como consecuencia una cosa, pero eso lo vamos a hablar después. Cuando terminemos, mejor vamos a hablar de eso. Vamos a hablar primero de esto, de los llamados ciclos biogeoquímicos. Ya. Primero, vamos a ver la palabrita. Ya. Ciclos biogeoquímicos está dividido con tres raíces, tres palabras. Bio de vida, geo de tierra como planeta, ¿ya? Y químicos de elementos, no. Elementos químicos.
Entonces, si nosotros analizamos la etimología de la palabra, los ciclos biogeoquímicos tratan de explicarnos de qué manera los elementos químicos, algunos elementos químicos, van a estar circulando entre lo vivo y lo que forma parte de la Tierra, de la corteza terrestre o la atmósfera o alguna otra de sus capas. Esto es lo que estudian los ciclos biogeoquímicos. ¿Cómo pasan los elementos desde el entorno vivo, del entorno biótico, hacia el elemento o hacia el entorno abiótico? Esa es la idea. De ahí viene la palabra finalmente. ¿Ya? El paso de lo biótico a lo abiótico y desde lo abiótico a lo biótico. Acá tenemos un esquema general de eso. Bueno, primero vamos a hablar un poco la descripción. Tal como les decía, explican el flujo cíclico de la materia en los ecosistemas, ¿ya? Ese círculo que cerraban los descomponedores. ¿Ya? Los ciclos biogeoquímicos dependen de fenómenos geológicos, por ejemplo, dependen de la erosión, dependen de los temblores, de la geología, dependen de otros fenómenos que vamos a conversar enseguida. Y básicamente lo que hacen es explicar cómo se van a reciclando, cómo se van a ir reciclando los componentes desde el sistema biótico al sistema abiótico, cómo van pasando. Ustedes conocen por lo menos el ciclo del agua, en donde ustedes conocen que el agua pasa hacia la atmósfera, llueve y los animales y las plantas toman esa agua, la utilizan y después transpiran y esa transpiración, esa evaporación se dirige a la atmósfera nuevamente, etcétera, etcétera. Bueno, hay otros ciclos más. De los que se estudian, vamos a estudiar el ciclo del agua, el ciclo del carbono-oxígeno, que ya lo vimos más o menos. Al hablar de fotosíntesis vimos un poco cómo se reciclaba esto. El ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y el del azufre son algunos de los que se citan usualmente. ¿Ya? Y aquí está el esquema general. Atención con este esquema. Tengo dos zonas donde tengo que analizar estos elementos. Uno que está aquí abajito, que se llama reservorio, y sería en este caso el reservorio abiótico, ya el reservorio donde está almacenado este elemento en algo que no está vivo, y aquí esos elementos van a estar siendo reciclados mediante procesos geológicos. ¿Ya? En el fondo, lo que está pasando aquí abajo ocurriría con o sin seres vivos. Con o sin seres vivos ocurriría lo de ahí abajo. Aquí sí. Con o sin seres vivos pasa esto. Y hacia arriba ya empieza el momento en donde estos elementos están disponibles para los seres vivos. Por lo tanto, vendría a ser su reservorio biótico. De alguna manera, que nosotros vamos a analizar, estos elementos, estos productos, van a estar disponibles como nutrientes. Quedan disponibles como nutrientes para los productores. Y aquí viene la primera etapa, que sería la asimilación, en donde los productores, las plantas, finalmente asimilan esos elementos. ¿Ya? Por ejemplo, el dióxido de carbono. Pensemos, por ejemplo, en el dióxido de carbono, ¿ya? O en el carbono solo. Yo encuentro carbono, por ejemplo, en el carbón mineral, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo tengo acá carbón mineral, en la corteza terrestre, está enterrado, qué sé yo, y está ahí, estaría ahí por siempre si nadie lo sacara. De alguna manera, ese carbón mineral, digamos que se consumió, hubo un incendio, ¿ya? Y parte de ese carbón se consume y, por lo tanto, ese carbón que está bajo una forma molecular sólida pasa a estar formando parte de un gas, del CO2, y queda en la atmósfera. Bueno, ahora ese carbón está disponible para los productores. Por lo tanto, los productores podrían tomarlo. Bien, el productor toma este carbón y de ahí, desde los productores, es súper fácil el movimiento.
porque ya lo tienen las plantitas, entonces puede pasar eso a los consumidores, puede pasar hacia los descomponedores. En palabras súper simples, cuando ya se encuentra aquí dentro de los productores, bueno, ahí está formando parte del componente biótico, así que va a ser súper fácil para él moverse dentro de ese círculo que dice ahí, dentro de ese óvalo. Ya el carbono puede pasar de la planta a los consumidores, de los consumidores a los descomponedores, de la planta a los descomponedores, puede pasar. Se hace fácil. Ahora bien, existen también fenómenos en donde ahora este carbono se devuelve al ambiente abiótico. Los productores cuando hacen fotosíntesis, perdón, cuando hacen respiración celular, los consumidores cuando hacen respiración celular, los descomponedores cuando hacen a veces fermentaciones y devuelven CO2 hacia la atmósfera. En ese caso estarían devolviendo el carbono y el carbono volvería a estar circulando dentro de un reservorio abiótico. Hasta que nuevamente pase algún fenómeno que haga que quede disponible para los productores y pasa nuevamente, entra dentro de este reservorio biótico y así sucesivamente. Todos los elementos que nosotros vamos a revisar enseguida siguen más o menos este mismo patrón. En todos tenemos que buscar un reservorio abiótico y tenemos que buscar la forma en cómo desde ese reservorio abiótico pasan después hacia los reservorios bióticos. ¿Viste? Dígame. Dijo que los productores pueden hacer respiración celular. Sí, sí la hacen. Sí, los productores hacen de las dos. Los productores hacen fotosíntesis y también hacen respiración celular. Los consumidores, en cambio, no hacen fotosíntesis, pero sí hacen respiración celular. Lo que sí es verdad, Tomás, es que los productores hacen muy poca respiración celular comparado con los consumidores. Eso sí es verdad, porque tienen menos requerimientos metabólicos. Las plantas no se desplazan, no se mueven, no tienen sistema nervioso, no tienen un sistema circulatorio, por lo tanto su demanda energética es baja. Y eso es lo que les permite ser productores, porque guardan una gran cantidad de energía del sol, pero consumen muy poca. Entonces son, diríamos, como son buenos ahorradores de energía. Por eso los animales, los consumidores, dependen de las plantas. Pero las plantas también hacen respiración celular. Y por cierto, también pueden hacer fermentación. Lo que pasa es que la hacen en menor cantidad. Bien, veamos el primer ciclo que está acá. El ciclo del carbono. Y podemos ver algunos elementos que ya son conocidos por nosotros. De hecho, los elementos conocidos son los que están acá, que ya estudiamos, la fotosíntesis y la respiración. Esos dos fenómenos nosotros los conocemos. ¿Ya? Acá abajo también hay fotosíntesis. ¿Ya? Ya sabemos cómo funciona en realidad la fotosíntesis. Pues bien, acá ¿qué tenemos nosotros? Un reservorio abiótico, abajo. Un reservorio, insisto, un reservorio abiótico, que serían el carbono que está almacenado en la corteza terrestre. Petróleo, gas, carbón, etc. Y tenemos otro reservorio, que es el dióxido de carbono que está en la atmósfera. Ahí tengo dos lugares en donde hay una cantidad importante de carbono, pero que no está dentro de los seres vivos, no está dentro de lo biótico. Tenemos la fotosíntesis, que es el mecanismo por excelencia que saca carbono del reservorio abiótico y lo mete dentro de un reservorio biótico. Y tal como en el ejemplo anterior, una vez que ya tenemos, en este caso, el carbono dentro del reservorio biótico, bueno, de ahí en adelante se mueve con mucha facilidad entre el ecosistema. El carbono pasa de las plantas a los animales. Ojo, no pasa el carbono solo. Son moléculas que tienen carbono. Por ejemplo, la glucosa, por ejemplo, las proteínas, por ejemplo, las grasas, los lípidos. Las moléculas que tienen carbono son las que van pasando de las plantas a los animales
y de ahí a los descomponedores, etc. Ahora bien, recordemos que, como les decía recién, las plantas y los animales también hacen respiración. Por lo tanto, al hacer respiración, devuelven este carbono a la atmósfera. Además, podría ocurrir que estas plantas y animales, después de su muerte, pasen a formar parte de la corteza. Pensemos en la cantidad de seres vivos que hace millones de años murieron y dieron origen al petróleo. ¿Ya? Es una situación que hoy no podría ocurrir, porque la naturaleza cambió, la atmósfera cambió. Ya las probabilidades de que animales muertos hoy día produzcan petróleo son bajísimas. ¿Ya? Pero también hay otros fenómenos. El CO2 puede quedar disuelto en el agua, igual que una Coca-Cola, que tiene CO2 disuelto. Y ese carbono disuelto puede ser tomado por las algas que hacen fotosíntesis y de ahí pasar a los animales y el mismo fenómeno. Este paso es súper fácil, súper simple de hacer y cuando mueren pueden formar parte de la corteza. Y además, el carbono disuelto puede formar bicarbonatos que son capaces de sedimentar. Entonces acá lo que yo tengo es cómo finalmente el carbono puede estar moviéndose entre un ambiente abiótico y un ambiente biótico. O sea, lo que estaba acá, como reservorio, por ejemplo. En el caso del carbono, el reservorio biótico sería la corteza terrestre, ¿ya? Ahí tenemos carbón, petróleo, gas natural, por ejemplo, y el otro sería la atmósfera. La atmósfera, en donde tenemos una gran acumulación de CO2, por ejemplo. Pensando en ese caso, si quisiéramos nosotros completar este esquema en base al ciclo del carbono. Luego acá nos dice que los nutrientes quedan disponibles para los productores. Y esto vendría a ser el CO2 presente en la atmósfera. ¿Ya? De esa manera, ese nutriente o ese elemento queda disponible para los productores. Y nos dice en el punto 1 que se tiene que fijar. Y en esa fijación, nosotros tendríamos que poner aquí la fotosíntesis. ¿Ya? Para entender este esquemita. Mediante la fotosíntesis, entonces, los productores fijan el CO2 que está presente en la atmósfera y queda disponible para acá. ¿Viste? Ahora, sí, dígame. Entonces, antes de las industrias, Sí. igual había mucho CO2 en la atmósfera. No mucho. Había más o menos la mitad de lo que hay ahora, pero igual había. Porque una cosa, también hay incendios que ocurren de manera natural, son pocos, pero ocurrían también. Un bosque frente a una tormenta eléctrica, por ejemplo, ¿ya? O una erupción volcánica que pasaba lava cerca de un bosque y lo quemaba. Había CO2 igual, pero una cantidad mínima comparada con lo que hay ahora, una cantidad de incendios mínimo comparado con lo que hay ahora. Entonces sí, ha habido CO2 siempre, pero como ha ido variando es lo que llama la atención, ¿ya? Bien, ahora, de los productores, el carbono pasa a los consumidores a través de la dieta, del consumo, ¿ya? O sea, cuando un consumidor se come una planta, el carbono pasa para allá y pasa hacia los descomponedores, tal como decía, una vez con la muerte o descomposición de materia orgánica. ¿Ya? Ese es el paso que tiene el carbono ¿ya? desde los productores hacia los descomponedores. Y finalmente podríamos mencionar nosotros que se devuelve hacia la atmósfera mediante la respiración. Es decir, eso que está pasando aquí es la respiración y arriba también tendría que ser la respiración. Siempre podemos, por lo tanto, en cada uno de estos ciclos que nosotros vamos a ver, podríamos completar este esquema general. En cualquier ciclo tenemos que ser capaces de reconocer cuál es el reservorio
abiótico, ¿cuál es el mecanismo que permite que los nutrientes estén disponibles? Ya, ahora, eso tal vez nos faltó citar acá. Acá podríamos pensar, por ejemplo, en la combustión, difusión desde las aguas, la respiración. Ah, no, por eso no podría ser. No. Ahí, ¿de qué manera queda disponible para los productores? Que eso nos faltaba citar. ¿Ya? Y insisto, en cualquiera otro de los ciclos que nosotros veamos, debiésemos ser capaces de hacer esto. ¿Ya? Debiésemos ser capaces de reconocer cada uno de estos elementos. Y aquí está el ciclo del carbono. Acá, de nuevo, el ciclo del carbono, pero de otro libro. ¿Ya? Es la misma cosa. También reconocemos un componente abiótico, madera, combustibles fósiles. Otro reservorio abiótico, el CO2 en la atmósfera. Mecanismos que generan o que dejan el CO2 en la atmósfera, la combustión, la respiración celular. ¿Ya? Son mecanismos que dejan CO2 en la atmósfera. Y mecanismos que sacan CO2 de la atmósfera, que sería la fotosíntesis, pasa hacia los productores, después pasa a los consumidores primarios, a los consumidores de niveles más altos, ¿ya? Que por la respiración devuelven CO2 a la atmósfera, y estos animales, con sus desechos o con su muerte, generan detritus, que son desechos, y esos pasan a descomponedores, que son microbios del suelo, son bacterias, que también devuelven CO2 a la atmósfera. ¿Ya? O sea, un esquema bastante sencillo, diría yo, en este caso. Tenemos que tener siempre presente para este esquema el rol fundamental de la fotosíntesis y el rol fundamental de la respiración celular, como elementos que fijan y que devuelven CO2. Bien. Este es muy simple. Un segundo ciclo, ya, más fácil que los anteriores, del ciclo del agua. Bueno, yo creo que es bastante conocido. Acá tenemos la transpiración. Ojo con eso, ¿eh? Que la transpiración, ustedes también lo saben, pero recuérdenlo, la transpiración no es el sudor es otra cosa. ¿Ya? El sudor es una forma de pérdida de calor que está producida por unas glándulas que son las glándulas sudoríparas. La transpiración corresponde a la pérdida natural de agua por fenómenos de intercambio gaseoso. Las plantas transpiran y no tienen glándulas sudoríparas. La transpiración se da porque para intercambiar gases, las plantas necesitan abrir sus estomas. Lo conversamos, la fotosíntesis C3, C4, hablamos de los estomas ahí. Y al abrir sus estomas pierden vapor de agua. Nosotros, cuando estamos respirando, también perdemos vapor de agua. A eso le llamamos transpiración. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera el agua vuelve a su reservorio natural? Mediante la transpiración vuelve a la atmósfera. La evaporación, que es cuando las moléculas que están sobre o que están en la interfase entre el agua y el aire alcanzan una energía cinética suficiente para separarse de ellas, se produce la evaporación. Y lo que está ahí abajo sí quiero destacar el nombre de la palabra cuando la traducimos nosotros al español. Eso se llama escorrentia. ¿Ya? La escorrentia son las aguas superficiales en movimiento. Un río, un canal. Cuando llueve y el agua corre por la superficie de la tierra, eso se llama escorrentia. No es un lago, no es un océano, no es una laguna, es escorrentia. Insisto, aguas superficiales de paso. Y los reservorios naturales en este caso van a ser los lagos, los océanos, el vapor que está presente, perdón, en la atmósfera. Y también acá nosotros tenemos otro interesante, que son los acuíferos. Los acuíferos son grandes reservas de agua subterránea.
que van llenándose mediante la percolación. En el fondo el agua se va filtrando a través de las capas de la Tierra y va llenando estos grandes acuíferos. Y desde aquí los humanos hemos desarrollado tecnología para sacar esa agua mediante fosos, mediante pozos, etc. Bueno, ni que decir que el ciclo del agua depende en gran medida de la energía solar, porque la energía solar es capaz de generar un aumento en la evaporación. Al haber mayor evaporación, se generan más nubes, las nubes se condensan, generan precipitación, etcétera, etcétera. ¿Ya? El ciclo del agua tal vez es el más conocido de todos y el más fácil de entender. Ya, uno de los más importantes. El ciclo del nitrógeno. Bien. Vamos a ubicar el reservorio natural abiótico para el nitrógeno. La pregunta es, ¿dónde se encuentra usualmente la mayor cantidad de nitrógeno? Y la respuesta es en la atmósfera. Recuerden que más o menos un 78% del aire atmosférico corresponde a nitrógeno. Más o menos. Pero hay una particularidad con el aire. El nitrógeno que forma parte del aire es muy poco utilizable por los seres vivos. De hecho, hay solamente un tipo de ser vivo que puede utilizar ese nitrógeno. En esa forma, el nitrógeno molecular, el nitrógeno del aire es una molécula de nitrógeno que tiene triple enlace. O sea, en la práctica son dos átomos de nitrógeno que están extremadamente unidos entre sí. Están tan unidos que cuesta separarlos. Si nosotros respiramos nitrógeno, no nos pasa nada. De hecho, nosotros usualmente estamos respirando nitrógeno. ¿Ya? Del aire que metemos a nuestros pulmones, el 78% es nitrógeno. Pero así como entra, sale. No se utiliza. Ese zorrito, ese conejo también cuando respiran mueven nitrógeno, pero no lo pueden utilizar. Entonces, ¿qué se necesita? Y aquí viene lo importante del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno depende fuertemente de bacterias. Acá tengo bacterias, 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 bacterias. ¿Ya? Es altamente dependiente, insisto, de bacterias para que los organismos vivos puedan utilizarlo. Hay bacterias, por ejemplo, que son estrictamente necesarias para que el nitrógeno quede disponible. Se llaman, tal como lo dice aquí, bacterias fijadoras de nitrógeno. Son bacterias que pueden estar de dos formas, asociadas con las raíces de las plantas o bien libres en el suelo. Estas bacterias son capaces de tomar el nitrógeno del aire y dejarlo disponible, que es lo que nosotros queremos, para las plantas. Una vez que estas bacterias dejan el nitrógeno disponible para las plantas, nuevamente tenemos que es bastante fácil el asunto, ¿ya? Porque de las plantas pasa a los herbívoros, de los carnívoros, etcétera, etcétera. O sea, el flujo entre los ambientes bióticos es bastante simple. Pero, insisto, se necesita de bacterias que fijen el nitrógeno. Ahora bien, el nitrógeno es súper utilizado por los seres vivos. Lo usamos para hacer proteínas, para hacer ácidos nucleicos, para hacer lípidos en algunos casos. Ya, es muy utilizado por los seres vivos. Por lo tanto, pasa el nitrógeno para acá, que si pasa todo este organismo, y en algún momento es necesario reciclarlo. Y aquí nos dice muerte, excreción o fecas. Cuando hacemos pipí nosotros, gran parte, o sea, un desecho importante del pipí corresponde a desecho nitrogenado. ¿Ya? La urea. De ahí viene la palabra orina.
estamos botando una cantidad importante de nitrógeno. Y ese nitrógeno que nosotros botamos pasa nuevamente por bacterias descomponedoras. Esas bacterias descomponedoras dejan disponibles los aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillos de las proteínas. ¿Ya? ¿Ya? Luego, esos aminoácidos pasan por otro tipo de bacterias, que son bacterias amonificadoras, transforman a los aminoácidos en amonio, y luego ese amonio es utilizado por bacterias que lo transforman en nitratos presentes en el suelo. O sea, otra vez tengo un esquema de bacterias que estarían generando, en este caso, transformación del nitrógeno hacia otra forma utilizable. ¿Ya? Ahora bien, tengo acá estos nitratos en el suelo, y nuevamente tengo otro tipo de bacterias. Esas se llaman desnitrificantes, bacterias desnitrificantes. Lo que hacen es devolver estos nitratos del suelo hacia la atmósfera. Y ahí se termina el ciclo. En otras palabras, hay muchas bacterias, ¿ya?, que están involucradas en el ciclo del nitrógeno. Y no solamente en la Tierra, sino que también en el ciclo del nitrógeno en las aguas. ¿Ya? Tengo más o menos la misma idea. Bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿ya?, que van a llevar el nitrógeno a las aguas. ¿Ya? El nitrógeno en las aguas pasa hacia los productores, que sería en este caso el plancton. Son plantas que fijan nitrógeno. Y de ahí pasa a los peces, a los aves, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, el ciclo de nitrógeno en este sentido es el más complejo de todos. Acá, el ciclo de nitrógeno con otro dibujito, otro libro, la misma idea. Reservorio de nitrógeno, la atmósfera. ¿Ya? Desde aquí pasa al suelo mediante bacterias que están en las raíces o que están libres. Y desde aquí pasa al suelo, bueno, aquí pasa como amonio, ¿ya?, o bien, mediante bacterias nitrificantes, pasa y es asimilada por las plantas. De las plantas pasa a los animales, que liberan desechos nitrogenados, ¿ya?, la orina, las deposiciones, el animal cuando muere, generan detritos, que los descomponedores devuelven a la atmósfera. Y nuevamente, las bacterias desnitrificantes, que devuelven el nitrógeno a su fuente, a su reservorio natural atmosférico. Ciclo de nitrógeno, entonces, otra vez funciona en base a bacterias. Otro más. Este es más simple, ¿eh? El ciclo del fósforo, que es el que está citado acá, tenemos que encontrar cuál es su reservorio natural. El reservorio natural está aquí. Rocas y minerales. Por lo tanto, si yo quiero sacar fósforo de estas rocas, requiero de la erosión. Erosión, lluvia, qué sé yo, o la disolución en las aguas, pasa a estar este fosfato en solución. Y nuevamente, desde que está disponible, el primer paso es llegar a las plantas. Está disponible, primer paso, llegar a las plantas. Y ya sabemos que una vez que entró a las plantas, es súper fácil pasar hacia los demás niveles. Ya pasa hacia los animales acuáticos, de aquí pasa hacia los animales terrestres, y de aquí, nuevamente lo mismo. Desechos, desechos, descomponedores, desechos, descomponedores, y de los descomponedores, nuevamente al reservorio natural. Nuevamente al reservorio natural. Sencillo. Y acá otra imagen, también con el ciclo del fósforo, la misma idea. Reservorio natural, rocas,
Bueno, esas rocas se levantaron por acción de la geología, temblores, cordilleras, qué sé yo. Y después, la erosión de las rocas. Gracias a la erosión, estos fosfatos que estaban en las rocas pasan a estar en el suelo. De ahí ocurre la asimilación, pasa a las plantas, de las plantas a los animales, se mueren descomponedores, de los descomponedores nuevamente a su fuente normal. ¿Ya? O sea, la misma idea siempre. ¿Ya? En eso todavía no lo vamos a ver, pero solamente voy a dejar introducida la idea de esto que está acá. Acá. El concepto de bioacumulación. Ojo, eso vamos a tener que revisarlo después, porque pasa algo. Si yo analizo este ciclo, yo veo que el carbono entra a los seres vivos y sale de los seres vivos. Entra la fotosíntesis y la alimentación, sale con la respiración. Yo veo este ciclo. Entra cuando los animales, las plantas toman agua y sale cuando respiran. Veo el ciclo del nitrógeno. Entra gracias a la dieta, sale cuando hacemos pipí, cuando eliminamos deposiciones, cuando muere. ¿Ya? Entran nuevamente gracias al consumo de la dieta y sale en la orina, en las deposiciones. Hay algunas sustancias que cuando entran en los seres vivos no pueden salir. ¿Ya? Y eso se relaciona con el problema de la bioacumulación, que es lo que vamos a hablar la clase siguiente porque ya no nos queda tiempo. ¿Vale? Bien, muchachos, estamos por hoy. Espero que lo pasen súper bien mañana, que tengan un día dentro de lo especial que va a ser este día, que lo puedan disfrutar, que lo pasen bien, ¿ya? Y tal vez nos veamos por ahí en alguna salita mañana, ¿ya? Que estén muy bien, muchachos, que descansen. Usted. Chao, chao. Chao.